Esto es Mi Generación, la historia del rock. Un recorrido año por año con los artistas, canciones, discos, acontecimientos y todo lo importante en el entorno de nuestra música favorita. Víctor, Isaac, Enrique y Carlos se suben a su DeLorean y nos llevan a cada momento importante en la historia del rock. Acompáñanos. Muy buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas. 15 de abril de 2025, son las 8 de la noche con 4 minutos. Ahora nos tardamos unos minutos con las cuestiones técnicas de aquí. Como les decíamos, estamos tratando de arreglarnos a ver cómo vamos a transmitir. Entonces, ya estamos aquí al aire en su programa de Mi Generación. Ya saben, la historia del rock, viendo año por año. Primero escogemos uno de los años de abajo, ya vamos en 1964, y uno de los de arriba, ya hemos ido bajando del 2024 hacia abajo, y hoy llegamos al 2014. Así que nos da gusto que estén con nosotros, como siempre, cada martes. A veces cambiamos a algún otro día, pero hoy estamos en martes. Afortunadamente, ya estoy aquí con Isaac Alvarado. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches ya. Son las 8 de la noche, 8:05. Y pues un programa más, martes, ahora sí martes. Ya regresamos, esperemos que ya no tengamos que cambiar los días, pero bueno. Aquí andamos. Sí, para los nuevos ya saben, año, los artistas que tuvieron éxito durante ese año. Platicamos de algunas cosas relevantes alrededor de estos hechos, como puede ser alguna buena película, algún buen libro, algún hecho en la historia, para que estemos más en contexto de lo que estamos hablando. A veces las canciones tratan sobre lo mismo, a veces no siempre, pero pues nos damos una idea de lo que pasaba en el mundo en ese tiempo. Y hoy estamos hablando de 1964. Te voy a comentar, Isaac, cuáles fueron las 10 canciones que más populares de 1964. A ver, venga. A ver si tienes alguna opinión sobre alguna de ellas. A lo mejor de alguna de ellas hasta vamos a hablar. Sí, pero estas son las 10. Es la suma de todas las listas de Billboard en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, no sea. Entonces, con eso se nombra cuál fue la más popular. No quiere decir que sea la canción más buena, ni nada, simplemente la que más éxito tuvo. 1964, el número 1 lo ocupó You've Lost That Loving Feeling de los Righteous Brothers. Ya saben, esa canción que fue el tema de la película Ghost. En segundo lugar, fíjate, otra película se hizo también de esta canción, fue My Girl de los Temptations. My Girl. Una canción, una película de esto con Macaulay Culkin, antes de que se volviera un chavo desbandado. Era que los Temptations, los Rolling Stones. Mi primer amor, creo que se llama la película, algo así. El tercer lugar lo ocupó You Really Got Me de los Kings. Uh-huh. Como puedes ver, todas las canciones que llevo nombradas, las tres primeras, ya son clásicos, Isaac. Sí. La número 4, más clásico no puede ser, House of the Rising Sun. No, pues un rolón. De los Animals. La 5 no tanto, se llama Where Did Our Love Go de las Supremas. La número 6 es I Get Around de los Beach Boys, también una clasicona. La número 7, Dancing in the Streets, una gran canción de la Martha and the Vandellas. And the Vandellas. Un rolón. Martha Reeves, por cierto. La 8, super clásico, Oh Pretty Woman de Roy Orbison. Pretty Woman. La 9, A Hard Day's Night de los Beatles. Uh-huh. Y la 10, otro clasicazo también, She's Not There de los Zombies. Esas son las 10 canciones más populares de 1964. 1964 fue el año del despegue total del rock. Acuérdense que en 54 se lanzó el rock and roll, pero con el tiempo se transformó en rock, y yo creo que el 64 fue el despegue total, junto con la invasión inglesa. La invasión.
la invasión británica, y ahí empezó lo que es el rock, ya como lo conocemos ahora, y del 64 al 70 fue una etapa muy, muy gloriosa para el rock. Pasaron mucho hasta el cierre en el 70, la época de los hippies y demás. Ahora te voy a leer la del 2014, Isaac. Yo no, A ver, venga. confieso, yo no conozco nada en lo absoluto. Ahí sí vamos a patinar. A ver qué. La número 1 fue Uptown Funk de Mark Ronson, featuring Bruno Mars. Ah, sí, esa es buena. Sí, esa sí la conozco. La número 2 es Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Ed Sheeran, que tiene un montón de éxitos. Sí, tiene muchos éxitos. En esos tiempos estuvo muy sí, prendido. Sí, estaba muy de moda. La 3 se llama Cheerleader de Félix Jaén. Esa remix. Sí, quién sabe. La 4, Stay With Me de Sam Smith. No, la 5, Shake It Off de Taylor Swift. La número 6 fue Sugar de Maroon 5. Ah, esa es buena. La 7 es Shop Up and Dance de Walk the Moon. La número 8, All About the Bass o The Bass de Meghan Trainor. La 9 es Seasons, Waiting on You de Future Islands. Y la número 10, Problem de Ariana Grande featuring Iggy Azalea. No, pues ahí sí, 2 o 3 nada más que sí he oído, pero el resto no. Fíjate que no hay una diferencia cómo se fue haciendo la música, Isaac. Cuando apareció el rock and roll en los años 50, empezamos con los discos sencillos que pegaban las canciones, los discos sencillos. Hasta la época 64, 65 que estamos, siempre fueron los sencillos los que dominaron el rock y la música. A partir por ahí del 66, lo que prevalecía más, aunque seguían vendiéndose sencillos y de gran éxito, eran los álbumes, los discos LPs, tuvieron mucho auge y entonces eran mucho más importantes que los sencillos. Los melómanos, los que nos gustaba la música, preferíamos comprar el álbum de cierto artista. Además, a veces comprábamos un disco sencillito por ahí porque tenía una canción de éxito, pero esos eran los éxitos los que servían para promover. Y ahora, de los años 2000 en adelante, ya con las nuevas tecnologías, con que ya las canciones se venden por internet, ya casi no hay discos. Tristemente las tiendas de discos se han cerrado, ya no son como antes. Han vuelto los sencillos también. Sí. Pero ahora en forma de bajadas de internet, ¿no? Sí, en forma digital. Los sencillos digitales, sí, así es. Que también es una lástima, porque pues antes tenías físicamente algo que comprabas, ¿no? Ahora pagas, pero no tienes nada. Así es. Un archivo en tu computadora que si se te daña la computadora, pues ya valió, ¿no? Tan sabroso queda ir a Mix Up o en los tiempos lejanos con Armando Blanco ahí a los discos, a discos de Regius, a Hip 70, a todas estas disqueras donde comprabas tu LP de vinil importado, lo abrías y olía muy sabroso. Sí. Algunos decían huele a mota, lo cual no era cierto. Sí. Decían, no, es que es el olor a mota. No era cierto. Y abrías y disfrutabas tu disco, veías, lo ponías a oír y si traías las letras ibas siguiendo las canciones con la letra, sí. Veías las fotos y demás. Ahora ya con lo digital, pues ya todo eso. Era una buena experiencia. Sí. Y ahora ya, no, pues ya no. Pero en fin, si tienen sus discos, consérvenlos. Ya después sus hijos, quién sabe qué harán con ellos, pero sí. Así es. Pero mientras disfrútenlos todo lo que puedan. Así es, algo más que tengas, ya estamos en la apertura del programa, algo más que tengas, si no ya para iniciar, Isaac. No, pues no, en realidad ahora no. Efemérides y eso no ha sonado nada fuerte, que digamos. Afortunadamente, porque luego ya ves que los decesos están a la orden del día. Sí, y a veces se cumple eso de que siempre se van de a 3, ¿no? Sí, también, así es. Jesús Herrera, saludos señores, hoy sí los veo en vivo, la semana pasada se le olvidó.
¿Se te olvidó, Chuchito? Qué falso cariño nos tienes. ¿Cómo que se le olvidó? Hazme el favor. Bueno, al menos es sincero el buen Chucho, ¿no? Bueno, sí, eso sí. Nadie le puede decir. Aparte, no es obligación, es un gusto. No nos miente. Es un gusto. Pues vamos a arrancar entonces. Vamos a arrancar. Venga. Y voy a empezar. Me toca empezar a mí. No sabemos si va a estar con nosotros Enrique. Sí, no, pero bueno. Vamos a ver si se une al rato. Vamos a ver. Pero vamos a arrancar. Y voy a arrancar con una canción que es muy especial para mí. Ya les he platicado en otras ocasiones la historia de esta canción. Ahorita se las cuento muy rápidamente, más breve que en otras, para que no haya aburrimiento. Es una canción que se llama La Casa del Sol Naciente. Yo estaba bien chavillo, pero pues ya tenía mis años como para oír música. Tenía un radio que me regaló mi abuela, y ahí me ponía a oír música. No tenía yo ni tocadiscos, nada más oía ahí la música, y me ponía a hacer mi tarea mientras escuchaba música, y ahí iba cambiando y oía de todo, rock en español, las cosas que se salían por aquí y demás. Oía yo de todo, no era fan de ningún grupo, de ni nada así que me clavara muy gacho. Y entonces un día estaba oyendo y de repente suena una canción y dije, ay güey, ¿qué es eso? Un órgano muy machacón con un riff, la voz del cantante muy buena, muy sentida, y me gustó. No supe esa vez cómo se llamaba la canción, pero después volví a poner la misma estación a ver si la ponían otra vez, y sí, tuve suerte un día, y así me enteré que la canción se llamaba La Casa del Sol Naciente, al menos así le decían aquí en México, con los Animals, el grupo Los Animales, que también se me hacía rarísimo que un grupo se llamara Los Animales. Y entonces pues me gustó mucho. Y entonces dije, ¿qué es esto? Pues es rock. Y digo, pues esto me gusta, hay que tener eso. Y entonces, pues le rogué a mi jefe que me iba a portar bien. Le dije que si me compraba ese disco. Y me lo compró. Fue el primer disco que compré en mi historia. Y entonces me percaté de algo muy importante. No tenía un tornamesa. Entonces el disco permaneció cerrado mucho tiempo, hasta que por fin me compraron mi tornamesa. Y fue el primer disco que oí. En ese mismo radio se pegaba con los cables RCA, te ibas hasta la última estación y ahí conectabas y ahí oía yo mis discos. Y ese fue el primero, por ahí lo tengo todavía. Esta canción, que es una canción tradicional, no se sabe quién, a ciencia cierta, quién la compuso. Hay versiones de todo tipo, de que es una canción que tuvo su origen desde el siglo XVI, algunos dicen, otras que en el siglo XIX. En Inglaterra hay algunas versiones de cómo pudieran salir, hay extractos de versos y demás, y ahí se ha ido tratando, pues es una canción súper tradicional. Para la versión de acá de americana se dice que unos mineros estadounidenses hacían una canción muy parecida en 1905. Esa letra, si ustedes la ven, pues sí se parece, porque dice, hay una casa en Nueva Orleans, se llama Sol Naciente, ha sido la ruina de muchas pobres muchachas, gran Dios, y de mí también. Casi es el verso inicial de la canción, como se dice. Y la primera grabación conocida de esta canción fue unos artistas apalaches, Clarence Ashley y Gwen Foster, que la grabaron en 1933. Entonces, y así esta canción pues fue conocida, así la conocieron en Inglaterra estos chamacos de los Animals, y deciden hacer su propia versión. Entonces Alan Price, que era el tecladista, hace un arreglo muy muy bueno en el órgano, que se volvió pues todo un clásico. No era fácil de poner en contexto la pieza y demás, pero se volvió un clásico lo que hizo Alan Price. Y la voz de Eric Burdon pues le dio mucho feeling a este blues, rhythm and blues, que surgió, y entonces fue un éxito mundial absoluto. Fue su primer éxito de los Animals acá en Estados Unidos, y fue parte de la ola inglesa. Los Animals lanzaron esta canción
el día 19 de junio de 1964. Hubo dos versiones, una que pasaban en el radio que duraba 2 minutos con 59 y había otra que salía en el disco que duraba 4 minutos como 29. Esa era la canción que los Animals cuando salían de gira la usaban como cierre para otros grupos que siempre cerraban con rock and rollitos muy movidos y demás. Entonces ellos la usaban para cerrar con algo muy, muy diferente, y sí, vaya que eran diferentes ellos. Entonces, esa fue la primera canción. Como les decía, Eric Burdon estaba en la voz, Hilton Valentine en la guitarra eléctrica, Chas Chandler, que después sería el descubridor de Jimi Hendrix, en el bajo, Alan Price en el órgano y John Steele en la batería. Super rola, de mis super favoritas. Entonces, si no la conocen los que son muy jóvenes, yo supongo que todo el mundo la ha oído con una Sí, vez. es un estándar ya. Y si no saben cuál es, cuando menos la oyen y la identifican. Entonces, gran canción. Vamos a oír un covercito de esta canción a ver si les gusta y regresamos con lo que sigue. There's a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many poor boys, and God, I know. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time he's satisfied is when he's on a drug. Oh, mothers, tell your children not to do what spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Pues ahí está la canción The House of the Rising Sun, que básicamente trata de un bar, de un prostíbulo, que, como dicen ahí, ha sido la perdición de muchos pobres muchachos. Está buena la versión esta, y el organito es una maravilla. Ese solo de órgano es un agasajo. Así es, sí, todo un verdadero clásico. Bueno, pues seguimos aquí con lo que sigue, pero antes, Jorge Paullada, buenas noches, es un gusto saludarlos. Jorge, buenas noches. Más. Gracias por sus conocimientos, sus comentarios, de los cuales se aprende mucho. No, gracias a ti que nos sigues, Jorge, gracias. Gracias, como siempre aquí, estamos echándole ganas para tratar de platicar un rato de música, que es lo que nos llena, nos gusta. Y un saludo a Lupita donde esté, que seguro nos escucha. Así es.
Vamos con, en los principios de los años 60 tuvieron muchísimo auge los grupos de cantantes femeninas. Muchos se acuerdan, yo presenté una nota sobre eso y presenté fácil 30 grupos y había unos muy conocidos que fueron los más famosos, que eran las Supremas, The Crystals, las Ronettes. Y las Ronettes, y una de ellas también fue Martha Reeves and the Vandellas, de las cuales Isaac nos va a platicar con una de sus rolas y de la misma banda. Venga, Isaac. Sí, aquí esta canción del 64, que es la que ejecutaron estas muchachas, Martha Reeves y las Vandellas. Es una canción que sale el 31 de julio del 64, es sencillo. Canción compuesta por Marvin Gaye, que era pues, un conocido músico, William Mickey Stevenson y Ivor Joe Hunter son los compositores. Marvin Gaye sí era conocido, además de compositor e intérprete. Y sale con el disco, con el sello discográfico de Motown Records, ese sello de Gordy, que bueno, se hizo muy famoso y también impulsó muchas estrellas, entre otros, pues allí estaba también los Jackson 5, por ahí estuvieron. Michael Jackson también empezó ahí con Motown, estuvo Stevie Wonder y un montón de artistas, tenían una playa de artistas en ese entonces. Y bueno, pues este sello discográfico saca esta canción con este trío, como ya bien dijo Víctor, en esta época, en la década de los 60, finales de los 50, por ahí el 56, 57, y hasta más o menos el 64, 65, mediados de los 60, fue la época en donde los grupos vocales pues, se expandieron, ¿no? Y sobre todo los grupos vocales, pero de mujeres. Eran básicamente tríos donde hacían armonías vocales a 3 voces y que fueron muy, muy, muy famosos, muy pegadores. Como ya dijimos, pues de ahí salió Diana Ross en las Supremas. Y otro de estos grupos era precisamente de Martha Reeves and the Vandellas. Fue el éxito más conocido, el de Dancing in the Streets. Una rola muy, pero muy movida, que además en un contexto social, 1964, es cuando pues, en Estados Unidos estaba todo el tema de los derechos civiles, pues, que la lucha de los negros en contra de la opresión de los blancos y demás. Y además se juntaron varias cosas, entre otras la invasión británica, que es cuando llegan pues, todos estos grupos, los Beatles, los Rolling, los Kings, los Hollies, un montón de grupos muy buenos ingleses, y por ahí también pues todo este tema de los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces, bueno, esta canción, que no es una canción que habla de los derechos civiles, en realidad la letra no habla de eso, es una canción que es para invitar a bailar. De hecho, la letra es lo que dice: salgamos a las calles, tomemos las calles, pero tomemos las calles para bailar. Sin embargo, sí se tomó como un himno, como un estandarte, ya después para el tema de los derechos civiles, ¿no? Entonces, pues ahí un poquito la letra dice por ahí: calling all around the world, llamen a todos los que están en el mundo. Are you ready for a brand new beat? ¿Están listos para un nuevo beat, un nuevo ritmo? Y pues eso fue lo que llamaba, ¿no? Por ahí dice la canción, claramente dice Chicago, menciona varias ciudades, ¿no? Chicago, Nueva Orleans, Nueva York, en fin, las ciudades más grandes de Estados Unidos, precisamente en ese contexto donde, bueno, salgamos a tomar las calles, en buena onda para bailar, y pues además arropados con todo este tema musical que venía también de Inglaterra. Se hizo muy famosa esta canción, llegó al número 2 del Billboard Hot 100, o sea, un muy buen lugar, un éxito de ventas. A la Motown le dejó pues muchas buenas regalías. Es una canción que también fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll como una de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll y posteriormente al rock, y pues con muchas versiones. Por ahí hay algunas más o menos famosonas. Los Mamas and the Papas hicieron su versión, por ahí Van Halen tocaba esta canción también, y una de las más famosas fue la que presentaron David Bowie y Mick Jagger en el concierto de 1985 de Live Aid. Por ahí ponle pausa, mi estimado Vic, al video.
Nos acabó ya el video. En fin, esta versión de David Bowie y Mick Jagger, que es una, como les decía, en 1985, relanzan esta canción, la vuelven a posicionar en el gusto de la gente, y bueno, pues también el gusto de nuevas generaciones, porque bueno, ya estamos en los 80s, una canción de los 60s, 20 años después, vuelve a tener impacto. Eso quiere decir que pues es una canción que vale mucho, mucho la pena. Y sí, como decía Víctor, pues en un voz de un trío musical de mujeres. Por aquí, pues como ya bien dijo, él ya había mencionado varias. En esa década de entre el 59 y el 60 más o menos, aquí les voy a mencionar 10 grupos vocales de mujeres. Las Supremas estaban en el número 1, las Ronettes en el número 2, Marta de Vandellas en el número 3, The Shirelles en el número 4, The Marvelettes en el número 5, las Chiffons en el número 6, The Crystals en el 7, The Cookies en el 8, The Angels en el 9 y The Ikettes en el 10. Las Ikettes eran las de Ike Turner, de donde saldría después Tina Turner, la famosísima Tina Turner. Bueno, pues ese es Dancing in the Streets, un rolón muy movido que invita a bailar. Sí, es una rolota clásica ya. Tenemos música. Estás muteado. No, de esa no tenemos, Isaquito. Ah, ok, bueno. De esa no Entonces, tenemos esta vez. Entonces vámonos con lo que Vámonos con lo sigue. que sigue. Entonces. Vamos a darle una oportunidad a ver si llega Enrique. Si no, vamos mientras a presentar a Carlos con algo de ciencia que nos presenta y regresamos con lo que sigue. Jóvenes de mi generación, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos así a la 11ª emisión de esta serie de programas de mi generación. Ya martes 15 de abril. Qué ricas. Bueno, para los que tienen vacaciones de primavera, que aprovechen. Llegamos al par de años de 1964 y 2014. Vámonos tendidos con algunos datos importantes. Voy a comenzar con una increíble, una noticia, un invento, como le quieran llamar, tecnológico, que sucedió en 1964. Y es que ahí, en ese año, surge el famoso lenguaje BASIC en programación y desarrollo de sistemas. Y al día de hoy, siempre que me encuentro alumnos y siempre que les pregunto qué significa BASIC, pues todo el mundo dice básico. Entonces, cuando hablamos de programación, BASIC significa Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code, que en español es un acrónimo que significa que es un código, una serie de códigos de instrucciones simbólicas de uso general o de uso común para cualquier tipo, para principiantes. Y es muy importante porque cuando empezamos a desarrollar, quienes estudiamos sistemas hace muchísimos años, pues dominamos lo que es el RPG, el COBOL, el Fortran, el Pascal, y esos lenguajes son, pues no es tanto o no era tanto para el público en general. Eran lenguajes muy específicos, lenguajes para usos científicos, para usos administrativos, como el COBOL. Y entonces lo que hacen los inventores, George Kemeny, Eugene Kurtz y Kenneth Keller, allá en Estados Unidos, pues desarrollan un lenguaje muy fácil, con instrucciones de palabras comunes y corrientes. Y entonces en el 64 surge el famoso BASIC, y al día de hoy pues es como una herramienta académica de uso escolar. ¿Por qué? Porque es tan fácil, tiene los principios básicos para la programación, la lógica es muy básica, y obviamente ha habido muchas derivaciones de este lenguaje, el GW Basic, el G Basic, el Basic PC, pasando por el Visual Basic,
el GNU, el Linux, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en aquella década de los 60, pues además las máquinas eran muy caras, súper costosas, esas computadoras enormes. Entonces, pues nada más eran esas máquinas de una tarea a la vez, y pues en el transcurso de esa década viene y se aplica lo que es la nanotecnología, la ley promulgada por, ese fue el nombre de este concepto, de entre más pequeñas, pues más capacidad de almacenamiento, y entre más pequeñas son más baratas y son mucho más rápidas. Lo que es el Fortran, el COBOL, pues ya son desplazados en esa época, y entonces la gente comienza a comprar microcomputadoras y comienzan a conocer lo que es el BASIC. En los 70, 76, 77, con el nacimiento de Apple y de Commodore, de Radio Shack, y pues lo que hizo el éxito de Microsoft con Bill Gates y Paul Allen fue justamente el vender este lenguaje, que no es un sistema operativo, bueno, ya estaba incluido con este lenguaje. Al prender las computadoras, pues es el éxito rotundo de Microsoft al vender a empresas asiáticas este lenguaje en sus microcomputadoras. Si les gusta la parte de la programación, este es un clavado descarguen, hay muchos emuladores de este lenguaje en la red, y para que practiquen y para que se vean una gran sorpresa. Igual que el otro lenguaje, el de la tortuga, el logo de la tortuga es muy interesante. En 1964. Pausa. Basic. ¿Algo que agregar a eso, Isaac? El famosísimo lenguaje BASIC, sí, pues en esa época, bueno, esto es 64, pero este lenguaje BASIC fue básico en la educación de la gente de sistemas hasta mediados de los 80, por ahí. Ya después salieron otros, pero ese es el primero que aprendías. Yo lo aprendí cuando estaba en la preparatoria, precisamente. Aprendí el lenguaje BASIC, que era bastante poderoso. Ya después se hicieron algunos otros un poco más sofisticados, más robustos, pero pues es como la base de... Yo sé que todo el mundo que aprendió a programar en aquellas décadas 60, 70 hasta los 80 empezó con el BASIC. Esa es Sí, la yo me introducción acuerdo, a la un tiempo programación. trabajé en un área de informática con una computadora de tamaño del demonio, que ahora parece que todo eso cabría en mi teléfono, pero en aquel tiempo era Sí, grandísima, sí. con aire acondicionado y quién sabe qué tantas cosas. Y me acuerdo que luego solicitaban programadores y les decían que supieran manejar los lenguajes y el BASIC y el COBOL y otras Como cosas así el de ese Fortran. tipo, que eran muy, que eran cosas súper desconocidas para nosotros. Y en México, pues afortunadamente llegaba esa tecnología. Obviamente, supongo que estaríamos unos 3, 4 años atrasados con el resto del mundo, cuando menos con el primer mundo, pero sí, muy interesante. Ya les platicaba yo de que usábamos tarjetas perforadas, Sí. que lo bueno de eso era que a fin de mes se juntaban tantas que las vendíamos y nos al kilo y nos alcanzaba para Era almorzar. una lana. Ese era lo bueno que tenía. Bueno, pues seguimos con cosas musicales, Isaac. Ahora vamos con una Venga, venga. banda, con uno de los clásicos que te decía yo que surgieron en ese tiempo y que hasta la fecha ahí lo seguimos escuchando, que son exactamente, el grupo se llama Los Dem, ellos o de ellos, buen nombre de una banda muy en la onda de The Who y ese tipo de cosas, Los Dem, con un gran cantante, compositor que después se haría solista después de estar en esta banda. Y a mí en realidad me gusta muchísimo cómo canta, tiene un gran feeling, una gran voz, personalidad, que es Van Morrison. Ah, sí. Y Van Morrison con los Dem, que en aquel tiempo, pues es el grupo de los Dem es un grupo de Irlanda del Norte,
que empezó igual con la ola inglesa, con la invasión británica. Recordemos que Irlanda y por ahí, Gales y Escocia forman parte de Britania. Entonces, pues era parte de esto, y Van Morrison era el cantante y compositor, y él es el que compone esta canción llamada Gloria, que la graban en 1964 y fue lanzada como cara B de una canción que se llama Babe Please Don't Go, que también fue un gran éxito. Por ahí hay una versión de Aerosmith de esta canción y de muchos otros artistas, pero esta de Gloria era cara B, pero les resultó como un gran éxito a la banda, y pues se volvió un verdadero clásico. Ustedes seguramente la han oído tanto con ellos, con los Them, como con los Doors. Una versión de los Doors en vivo que se hizo muy famosa ahí con el Jim Morrison. Aquí en México hubo una versión también muy exitosa con un grupo llamado los Rocking Devils, que no sé por qué, pero siempre me cayeron mal. Un grupo de Tijuana con los hermanos Estrada. Pero pues esta canción de verdad era muy buena, es muy buena canción. Y con esta canción la interpretaban los Them en sus tocadas. Ellos estaban de base en el bar, en el Hotel Maritime, allá en Belfast, y tocaban la canción junto con su grupo, que entonces a veces se llamaban los Them y a veces se llamaban The Gamblers, y improvisaban. Pues es una canción sencilla, 3 tonos, improvisaban y a veces la hacían de largo, de 15 hasta 20 minutos, sobre esa se iban cotorreando. Yo creo que ahí se inspiraron los dos también para hacer su versión larga, pero la hicieron, y todos nos oíamos la parte de My Name is donde va deletreando y casi dice, ¿cómo se dice? Pues Gloria, Gloria, Gloria. Una gran canción, les digo, muy sencilla, una gran canción de rock, lanzada el 6 de noviembre del 64, con gran éxito. Los Dem, no sé, en un principio se decía que no tuvieron mucho éxito. Si ustedes oyen Babe Please Don't Go y Here Comes the Night, que fueron las otras canciones que tuvieron éxito con los Dem, si cierran los ojos, de repente pueden estar oyendo la voz de Mick Jagger. Entonces, como en aquel tiempo, pues los Rolling Stones eran un poquito más famosos que los Dem, o más importantes, como quieren decirle, los acusaban de que copiaban a los Rolling Stones porque su voz se le parecía, y pues no, la verdad no. Voy a decir algo que puede ser sacrilegio, no estoy diciendo con eso nada malo. Yo les aseguro, para mí, que tiene más voz Van Morrison que el propio Jagger, pero pues Jagger tenía otras cosas, tenía carisma, era un gran frontman, tenía a Keith Richards, tenía a los Rolling Stones, y pues fueron más. Pero Van Morrison de todas maneras hizo una gran carrera como solista, tiene muchos, ya hablaremos en algún momento de algún éxito que sacó ya solo, ya sin los Dem, pero no se lo pierdan, se los recomiendo ampliamente, tanto a los Dem, que van a encontrar seguramente pueden encontrar ahí algo de grandes éxitos de los Dem, van a encontrar 5 o 6 canciones que seguramente conocen, y después a Van Morrison. ¿Ya los conocías, Isaac? Sí, cómo no, sobre todo al Van Morrison, que después hizo su carrera solista, muy exitosa. Pero sí, esta canción, normalmente todo el mundo la conoce por la versión de los Doors, pero en realidad pues es de esta banda, ¿no? Sí, las juventudes. De esas curiosas situaciones donde la lana luego llega al autor por otros medios y no tanto por su versión original, ¿no? Sí, hay por ahí un artículo donde los Beatles decían que ellos no sabían nada de lo que era por eso hasta malbarataron sus canciones con un cuate Dick James, que hizo negocio con sus canciones, que era el que las publicaba, era la publicidad, y los artistas pues, estaban chavos, no sabían mucho al respecto, sí, no tenían idea, ¿no? Se los llevaban al baile, pero después con tal de que sonaran sus rolas, a veces ¿no? se enojaban si otro artista les grababa sus canciones, hasta que se dieron cuenta, oye, ten este cheque, ¿de qué es? Pues de lo que ganaste porque tal grupo grabó tu canción. Ah, cabrón, qué bueno. Entonces sí, pues, que graben todos los que puedan.
Sí, decía Yo no me Tito puedo Puente con Oye, ¿cómo imaginar, va, no? ¿sí? No me puedo imaginar, por ejemplo, lo que ha ganado Paul McCartney de regalías por Yesterday. Sí, sí, Bueno, y no solo sí, Paul McCartney, John Lennon, porque con la costumbre que tenían de firmar sus canciones como Lennon y Lennon y McCartney. McCartney, Yesterday, aunque es totalmente de McCartney, está registrada como Lennon y McCartney, pues Lennon recibió también. Y También le pues toca ya su saben que lana. Yesterday está en el libro de récord Guinness como la canción con más versiones. Imagínense, con esa pura canción tenía Paul McCartney para vivir amplia y desahogadamente el resto de Sí, su sí, vida y sus nietos y demás. exactamente. ¿Hay Muy bien, música? no, vámonos con los zombies. Vámonos, vámonos entonces con otra rola, otra rolototota. Este grupo, esta agrupación que es inglesa, también venían empaquetados allá en la bola inglesa, ahí venían ahora sí que todos en paquete, junto con los Beatles, los Rolling Stones, los Kings, etcétera. Esta banda de los Zombies, una canción de 1964, She's Not There, una canción bien interesante, bien bonita, bueno, bien, pues bien curiosa, bien, porque no es una canción movida, no es tan característica como pues, estas canciones que se hacían para bailar. Esta sí tiene un trasfondo un poco más tristón. Pero bueno, esta canción se lanza el 21 de julio del 64 en Inglaterra y luego pues posteriormente en Estados Unidos en el mismo año, compuesta por Rod Argent, que era pues, el tecladista de la banda de los Zombies, tecladista, hacía coros, compositor principal y luego después fundador de una banda llamada Argent, donde también participó por ahí Colin Blunstone, que era el vocalista principal de esta banda de los Zombies. Colin Blunstone, que tiene un timbre muy curioso, muy característico, muy específico y sí, muy particular. Paul Atkins en la guitarra, Chris White en el bajo y coros, también componía algunas otras canciones para el grupo, y Hugh Grundy en la batería. En cuanto a Colin Blunstone, nada más quiero mencionar que también este cuate, además de pasar aquí por los Zombies y pasar por Argent, la banda después de Rod Argent, también estuvo en un par de bandas más. Una se llama Kids, no es una banda muy conocida, pero es una banda que produjo Alan Parsons y luego también en Alan Parsons Project, en donde sí Colin Blunstone canta muchas versiones, muchas canciones de la larga lista de discos que tiene Alan Parsons. Pues bueno, pues una voz muy particular, muy característica. Esta banda se formó en el 61, primero se llamaron los Mustangs y luego se cambiaron el nombre a los Zombies, y es cuando ya en la década de los 60, en 64, ganan un concurso de talentos en The London Evening News, y eso pues les vale un primer contrato discográfico, y bueno, pues eso los trajo acá al continente americano con la invasión británica, como ya les dije, junto a los Beatles, los Rolling Stones, los Animals, en fin, toda esta playa de músicos ingleses, que llegaron a competirle a los Beach Boys y llegaron a competirle a pues, los géneros que estaban en ese entonces, como ya mencionamos hace rato, todos los músicos de Motown, lo que era el folk de Bob Dylan también, era lo que estaba por acá de este lado. Entonces, bueno, pues ahí se hizo, ahora sí que la hecatombe. Esta canción, que bueno, es una canción de rompe y rasga, diría yo, dice en pocas palabras, ¿no? Dice, nadie me dijo que la manera en que mentía, algo así, ¿no? Nadie me dijo lo que me iba a hacer llorar, cuántos había hecho llorar esta mujer. Pero bueno, pues ya no es tiempo como para decir lo siento y no la busques. Al final por ahí la frasecita es she's not there, ella no está aquí. O sea, habla de una chava que bueno, pues que al parecer es una rompecorazones. Y la canción es así medio melancolicona. Una cosa que hacía muy diferente a esta banda de los Zombies del resto de las bandas de la invasión británica era que su estilo era un poco más cercano al jazz, era un poco más pues menos bailable, digamos, un poco más refinado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, algo interesante, importante era el órgano electrónico que traía el Rod Argent y las estructuras melódicas que desarrollaban estos cuates. Entonces, era más psicodélico, más psicodélico el asunto de esto de los Zombies. Pero una gran canción, una canción que después le haría un cover el mismísimo Carlos Santana, que la vuelve a traer de vuelta así que una década después, la vuelve a traer de vuelta a las listas. Una versión bastante buena también la de Santana, que yo en lo personal, primero oí la de Santana y luego oí la de los Zombies.
Las dos son muy buenas, las dos son muy buenas versiones. Cada una tiene lo suyo, y bueno, pues ahí está esta rola que también se ha vuelto un clásico, ¿no? Medio mundo la ha versionado, incluso hasta, creo que el Tom Petty y los Heartbreakers también hicieron por ahí una versión. La más conocida es la de Santana, ¿no? Como versión. Y la original, pues sí, todo el mundo sabe que es de los Zombies. Sí, bueno, el público podrá notar las diferencias de edades. Ya hablamos de dos canciones, de Gloria y de She's Not There, que yo conocí con la original, y Isaac las conoció con su cover. Con las unos covers, años sí. después. Pero sí, tienes toda la razón, ambas versiones muy buenas. Así que esa banda de los Zombies es una bandota, Isaac. Sí, tiene unas Es una rolas muy bandota, buenas. Sus principales músicos son precisamente Rod Argent en el teclado y compositor, gran tecladista, pero gran tecladista. Después de los Zombies había un grupo que se llamaba Argent, así como su apellido también, y andaba entre el progresivo y demás. Y el Colin, gran cantante, muy simpático y que sigue cantando a la edad que tiene todavía. Si se le nota por la edad, pues obviamente como cualquiera, pero sigue por ahí rodando los Zombies. Esta banda, fíjate, tiene una historia curiosa porque cuando salieron, pegaron y y sacaron un siguiente disco que tenía la canción Time of the Season, un LP, y no pegó. Y entonces la banda, muy triste, se desanimaron y se desbandaron. Y resulta que algún DJ puso la canción Time of the Season en Estados Unidos, hablaremos de ella cuando sea su año en el que salió, y tiene gran éxito. Odyssey and Oracle se llamaba el LP, y pegó, pero grandísimamente. Entonces la banda se volvió a reunir. Dice, órale, ya se habían deshecho, ya andaba cada quien por su lado y se volvieron a reunir. Y hasta la fecha todavía siguen por ahí rolando los Zombies, que es muy, muy buen grupo. Yo creo que del segundo escalón, pero buenos. Si ustedes quieren ver algo curioso con ellos, muy bueno. Y más o menos lo que provocan, chéquense cuando los metieron al Salón de la Fama del Rock and Roll. La que los induce es la cantante de las Bangles, nuestra novia. Tanto es mi novia que hasta se me fue el nombre ahorita. ¿Cómo se llama, Isaac? Ay, también a mí, ahorita te digo. Bueno, ella fue la encargada de presentarlos y habla de cómo los conoció y que le gustaban sus discos y demás, y era una de sus inspiraciones de esta chava, esta señora muy guapa, cantante de las Bangles. Vamos con música, a ver si mientras te acuerdas del nombre. Sí, pero... Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How could I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Oh, let me tell you about the way she looked, the way she'd act, and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How could I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she'd act, and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there.
it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I? Please don't bother trying to find her. She's not there. Oh, let me tell you about the way she looked, the way she'd act, and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. She's not there, Rolononon. Sí, tenía yo una versión por ahí con los zombies en vivo, pero no la puse porque me dio miedo que nos vayan a cortar el programa. Sí, más mejor no, más En teoría vale. nos dieron permiso, pero a todos ustedes que luego suben videos y demás, no se confíen porque a veces dan chance y después los bloquean, después los paran, borran, etcétera, etcétera. Y nosotros, con tal de que ya nos ha pasado un par de veces, que no nos detengan el programa, pues mejor usamos covers para no tener esos problemas. Esos problemas. Susan Hobbs. Susan, sí. Susan Hobbs es la cantante de los Bangles, la que presentó a los zombies en el Salón de la Fama. Vámonos con Carlitos, que ahora nos va a hablar otra vez de ciencia. Ahora nos vamos al espacio. Venga. Venga. Bien, vámonos rápido, vámonos al 2014. 2 puntos, hay mucho de qué hablar, hay muchos temas, pero voy a tomar 2. El primero de este año, quiero hablar sobre esta sonda espacial, Philae, Phila, Philae. Es impresionante la capacidad, el avance tecnológico, la ciencia. Y Philae fue un módulo esta sonda fue un módulo de aterrizaje que justamente viajó en la misión de Rosetta. No es la NASA, siempre que todo el mundo habla sobre avances de las ciencias espaciales, siempre la NASA es quien lidera. De hecho, los conspiracionistas que creen que la NASA es lo único, pero no. Este módulo de aterrizaje, fue desarrollado por la ESA, por la Agencia Espacial Europea, y fue lanzada en marzo de 2004 con ese cohete francés Ariane 5. Y pues, obviamente el nombre está inspirado en ese obelisco que ayudó a descifrar jeroglíficos egipcios muy, muy interesantes. Y aquí lo importante es que el diseño de este módulo, pues ahí contribuyeron lo que es el Centro Aeroespacial Alemán, el Centro Nacional de Estudios Espaciales ahí en Francia, la Agencia Espacial Italiana y el Instituto Max Planck. No es nada más lanzar y cumplir ciertos objetivos. En 2004 se lanza Philae, 2004, y la idea la idea fue uno de sus objetivos, que lograra aterrizar o caer en un cometa. Ese es lo maravilloso de la ciencia. Su construcción, pues obviamente estuvieron inmersos varios países: Bélgica, Canadá, Finlandia, España, Suiza, Francia, Reino Unido, etcétera, etcétera. Y la misión que finalmente sucedió en el 2014, 10 años después, fue ese aterrizaje suave sobre el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Y la misión era aterrizar en ese cometa, estudiar su composición, la estructura y todo el entorno. Fue un viaje de 10 años para que finalmente en noviembre del 2014 Philae se haya separado de Rosetta y haya aterrizado en el cometa. Simplemente ese movimiento, ese fue un hecho histórico maravilloso. Obviamente algunos contratiempos, no pudo completar todos los objetivos, pero sí realizó varios experimentos pues, para sondear el núcleo del cometa. Se logró enviar datos durante 63 horas antes de entrar en hibernación por falta de energía solar. Y bueno, creo que la última comunicación fue en 2015.
También se le encomendó entender el papel de los cometas en la formación del sistema solar, etcétera, etcétera. Ha tenido mucho impacto en la tecnología al día de hoy. Como les digo a varios, gracias a las ciencias espaciales, gracias a esos proyectos, a los avances en telecomunicaciones, en la internet y en muchas otras áreas, es que podemos tener ese tipo de comunicaciones aquí en el streaming, aquí en las redes sociales, en la internet, podemos escribir, etcétera, etcétera, gracias a estas investigaciones y avances tecnológicos. Y no fue el primero, después creo que vino Orion, otra misión similar, pero Philae fue precursor en ese tipo de hazañas espaciales. Misión Rosetta, noviembre, cumplió el objetivo con Philae 2014. Pausa. Pues ahí está esta presentación de Carlos Saldívar, que como ustedes saben, o si no se los platico, pues él siempre hacía sus notas en vivo cuando hacíamos el programa de 3 horas, porque da clases en la universidad allá en Querétaro. Entonces llega rayando en su casa como a las 10:15 de la escuela. De la escuela. Y entonces a esa hora participaba con nosotros, pero como le bajamos un poco al tiempo del programa para no aburrirlos, pues ahora nos hace favor de grabar su participación cada semana y así está. Pero siempre interesante, de todas maneras, súper apasionado. Yo creo que andaba de buenas horas, no mandó a la fregada a nadie. Sí, no dijo tiren todo lo que tenían y ahora compren esto. Ni insulten a nadie, ni a los terraplanistas, ni a nadie. Nada que se parezca. Muy bien, pues al rato volvemos más con música y cine de Carlitos. Esto fue Mi Generación, la historia del rock. Nos vemos la próxima semana con más de nuestra música preferida.